Un soldado condecorado aborda un vuelo listo para regresar a casa después de meses de servicio, pero cuando intenta tomar su asiento en primera clase, el asistente de vuelo lo detiene en seco. Lo que sucede a continuación lo sorprenderá y cambiará todo para la aerolínea y sus pasajeros. Antes de comenzar la historia, comente a continuación y déjenos saber desde qué parte del mundo está mirando hoy y si disfruta de esta historia, no olvide suscribirse para obtener más información. El sargento James Carter acababa de terminar un largo y agotador despliegue de 9 meses en el extranjero después de meses de servir a su país. Estaba ansioso por un descanso bien merecido y no esperaba nada más que un vuelo tranquilo a casa. No era su primera vez volando, pero este viaje se sentía diferente. Estaba agotado física, mental y emocionalmente, pero había una sensación de alivio cuando entró en la terminal del aeropuerto listo para abordar su vuelo. Estaba en uniforme, su identificación militar colgaba de su cuello y su boleto de primera clase era un privilegio que se le ofreció como parte del programa de reconocimiento militar de la aerolínea. James siempre había sido tratado con respeto cuando viajaba en el pasado, el personal de la aerolínea generalmente reconocía su servicio con una sonrisa, tal vez incluso un gracias cortés. Fue un pequeño gesto, pero uno que hizo que toda la diferencia después de meses pasados en un país extranjero. Cuando se acercó a la puerta el proceso de embarque fue sencillo y rápidamente se dirigió por el jet bridge hacia el avión. Estaba ansioso por acomodarse en su asiento, relajarse y finalmente recuperar el sueño. La primera clase era a donde se dirigía, lo habían mejorado como parte de los beneficios militares ofrecidos por la aerolínea y estaba agradecido por ello. Cuando entró al avión, la azafata, una mujer de unos 40 años, estaba parada cerca de la entrada saludando a los pasajeros con una sonrisa forzada. James la saludó cortésmente y ella le pidió ver su tarjeta de embarque. No hay problema, pensó mientras se la entregaba. Ella le echó un vistazo rápido, asintió y le hizo un gesto para que se moviera hacia el frente del avión. No fue una caminata larga, pero se sintió un poco más larga mientras pasaba por las filas de asientos, sabiendo que la comodidad y el descanso lo esperaban. Sin embargo, las cosas estaban a punto de tomar un giro que no esperaba. Cuando llegó a su asiento asignado en primera clase, el tono de la azafata cambió. Ella lo miró por un momento y luego dijo: "Lo siento, señor, pero este asiento no está disponible para usted". James estaba ocupado. La miró desprevenido por un momento, inseguro de lo que acababa de escuchar. "Disculpe", preguntó en voz baja pero firme. La azafata repitió: "Este asiento no está disponible para usted". No ofreció más explicaciones. Solo una mirada fría y despectiva. James miró alrededor de la cabina. La primera clase estaba prácticamente vacía. Había muchos asientos vacíos. «Tengo un boleto de primera clase», dijo. Su paciencia estaba comenzando a agotarse. «Estoy en el programa militar. Me ascendieron de categoría», pero a la azafata no pareció importarle. Solo negó con la cabeza. «No me importa eso. Tengo que pedirle que se mueva a su asiento asignado en la parte de atrás». James sintió una mezcla de confusión y frustración creciendo dentro de él. Esto no se suponía que estuviera sucediendo. Se suponía que su boleto de primera clase debía ser respetado. Había servido a su país, se había ganado esto y, sin embargo, aquí estaba siendo tratado como si no perteneciera. Algo no estaba bien. Trató de mantener la calma. ¿Puede consultar con el gerente?, preguntó con su voz ahora más firme, aunque todavía controlada. La azafata no dudó. «No», ella espetó. «Solo toma asiento en la parte de atrás». El corazón de James se hundió. Había lidiado con algunas personas groseras en su vida, pero esto se sentía diferente. Él era un soldado con uniforme completo y esta mujer le estaba diciendo que fuera a sentarse en la parte trasera del avión a pesar de que había sido ascendido. No podía entenderlo, su frustración estaba aumentando, pero decidió no escalar la situación todavía. Se giró para caminar de regreso a la sección de clase turista, pero luego se detuvo, miró hacia atrás a los asientos vacíos de primera clase y supo que no podía dejar pasar esto. Se dio la vuelta y se acercó al asistente nuevamente pidiendo una vez más hablar con el gerente, pero su respuesta fue fría y su tono dejó en claro que no iba a ceder. James no podía entender que había salido mal, estaba siendo respetuoso, pero las acciones de esta mujer se sentían profundamente mal y algo en él le decía que tenía que defenderse.
Más fuera de lugar no por su uniforme sino por el claro desprecio por su condición de cliente. Alguien que se había ganado este privilegio se dio la vuelta y empezó a caminar hacia la parte trasera del avión, pero la sensación de injusticia lo devoraba. Ya podía sentir los ojos de otros pasajeros sobre él, algunos observando con curiosidad, otros incómodamente. La mayoría eran demasiado educados o demasiado intimidados para hablar. La azafata todavía estaba de pie al frente con los brazos cruzados, sus ojos siguiéndolo mientras pasaba por los asientos de primera clase. Ni siquiera ofreció una disculpa o una segunda mirada, se quedó allí parada como si él fuera el que estaba equivocado. James se dirigió a la parte trasera del avión con la mente acelerada, se sentó en su asiento asignado en la clase económica, pero no podía concentrarse en nada. La ira y la confusión se mezclaron con una sensación de humillación que no esperaba. Era solo un asiento, sí, pero se trataba de respeto. Toda su carrera había consistido en ganarse el respeto tanto para sí mismo como para su país, y ahora mismo esta mujer lo estaba tratando como si no importara. Sintió un gran peso en el pecho. Los asistentes de vuelo comenzaron su rutina subiendo y bajando por los pasillos, pero James apenas podía concentrarse en nada más. La injusticia de la situación seguía repitiéndose en su mente. ¿Cómo pudo haber hecho eso? ¿Por qué se había negado a dejarlo sentarse en el asiento de primera clase al que tenía derecho? No se trataba solo del asiento, se trataba de la forma en que lo estaban tratando. No tenía idea de lo que estaba pasando por su mente, pero una cosa estaba clara. No podía dejar pasar esto, así que con una respiración profunda y una sensación de resolución creciendo en él, se puso de pie. No iba a dar marcha atrás. No iba a dejar que esta mujer lo pisoteara y se fuera con una sonrisa como si nada hubiera pasado. No estaba buscando problemas, solo quería que lo trataran de manera justa. Había sido paciente, pero ahora necesitaba defenderse. Se movió rápidamente hacia el frente del avión, sus ojos buscando al gerente. Esta vez no iba a preguntar, iba a exigir una resolución. Cuando llegó al frente, la asistente de vuelo lo miró fijamente, pero no dijo nada en su lugar. Se dio la vuelta y continuó con su trabajo como si él no estuviera allí. James miró a su alrededor, pero no había señales del gerente. Esperó con el corazón latiendo con fuerza. Los minutos parecían interminables. La tensión en el aire era palpable. ¿Qué iba a pasar después? Alguien se pondría de su lado o esta mujer se saldría con la suya con sus acciones. Y luego, justo cuando comenzaba a perder la esperanza, la puerta en la parte delantera del avión se abrió y entró el gerente de la aerolínea, un hombre de mediana edad con un uniforme bien planchado y una actitud tranquila. Subió al avión. James sintió un destello de esperanza. Finalmente alguien con autoridad. La azafata, que todavía estaba de pie cerca del frente, se le acercó rápidamente. Le habló en un tono bajo y apresurado, pero James no pudo entender sus palabras. Lo que fuera que estuviera diciendo no importaba. No iba a dejar pasar esto sin obtener una resolución justa. El gerente asintió mientras la azafata señalaba a James y luego se giró para mirarlo. Sus ojos se encontraron y por un momento James no vio nada más que profesionalismo en la mirada del gerente. Pensó que tal vez, solo tal vez, esto se resolvería, pero luego vio el leve destello de algo más en los ojos del gerente, algo que parecía sugerir que podría estar del lado de la azafata. ¿Hay un problema aquí, señor? El gerente preguntó, su tono educado pero con un toque de distancia. James respiró hondo antes de responder. Si hay una azafata, se negó a dejarme sentarme en el asiento de primera clase al que me han ascendido. Tengo un boleto válido de primera clase, parte del programa de reconocimiento militar. Me dijo que ese asiento no estaba disponible y cuando traté de explicarle insistió en que me sentara atrás. Su voz era tranquila pero había un inconfundible filo. Ahora no iba a dar marcha atrás. El gerente miró a la azafata que todavía estaba de pie rígidamente, sus brazos cruzados. No estaba hablando ahora, pero su postura por sí sola decía mucho. El rostro del gerente no cambió, pero James podía ver los engranajes girando en su cabeza. Hubo un ligero cambio en su expresión, un momento de vacilación. Por un segundo James se preguntó si iba a obtener la ayuda que necesitaba o si esto se volvería aún más frustrante. Después de un largo silencio el gerente volvió su atención a James. Ya veo, déjame verificar eso por ti. Su voz era suave pero había una frialdad en ella. Ahora la forma en que lo dijo hizo que James sentí que él era el que estaba causando problemas, como si fuera irrazonable por esperar un asiento de primera clase. James podía sentir que el gerente no estaba exactamente apurado por arreglar la situación. Gracias, James dijo manteniendo su voz firme, pero su paciencia se estaba agotando. Observó cómo el gerente caminó hacia el área de la cabina que ya no estaba a la vista. La azafata, que seguía parada cerca del frente, le dio a James una mirada ilegible. Era como si estuviera esperando algo, sus brazos cruzados fuertemente, su postura rígida. Había algo inquietante en ella, pero James no iba a dejar que su intimidación lo afectara. Pasaron los minutos, aunque se sintió como horas. James
Se recostó en su asiento tratando de calmar sus pensamientos. Los minutos se alargaron pero nadie regresó. Miró a los otros pasajeros, algunos de los cuales estaban observando la interacción atontamente. Algunos pasajeros intercambiaron miradas fáciles pero nadie habló. Parecía que toda la cabina estaba conteniendo la respiración esperando ver qué pasaría después. El gerente regresaría con una disculpa o James se vería obligado a sentarse en silencio en la parte de atrás como si nada hubiera sucedido. Justo cuando estaba empezando a perder la paciencia por completo, el gerente regresó. Caminó rápidamente por él pasillo, su expresión ahora más seria, más concentrado. Esta vez no estaba solo el supervisor jefe de la aerolínea. Una mujer con un traje elegante caminaba detrás de él. Parecía estar allí como respaldo. Esta ya no era una situación ordinaria. Algo claramente estaba siendo tomado ahora más en serio. James se enderezó en su asiento preparándose para lo que vendría después. La tensión era espesa, pero había dejado en claro que no se conformaría con nada menos que el respeto que se merecía. El gerente y el supervisor se acercaron a James y, por primera vez, el peso de la situación pareció asentarse por completo en el supervisor. Los ojos agudos escanearon el área y asimilaron rápidamente la escena. James podía decir que no estaba contenta. Parecía alguien que valoraba la eficiencia, pero también alguien que entendía la importancia de manejar las situaciones correctamente. Sargento Carter, lamento mucho las molestias, comenzó el gerente. Su voz ahora carecía de la frialdad de antes, pero había algo extraño en su tono. No era exactamente una disculpa, solo un reconocimiento formal del problema. He hablado con nuestro asistente de vuelo y creo que ha habido un malentendido. James no se lo creyó. Las palabras parecían ensayadas como algo que había escuchado antes cuando las compañías intentaron cubrir sus huellas. Un malentendido, repitió. Su voz era tranquila pero cargada de frustración. ¿Cómo es un malentendido? Cuando se negó a dejarme sentarme en un asiento al que tengo derecho, tengo mi identificación militar y un boleto de primera clase. No entiendo que no está claro sobre eso. El gerente cambió su peso ligeramente. Una pequeña señal de incomodidad. No respondió de inmediato el supervisor, que había estado callado hasta ahora. Finalmente habló. Sargento Carter, déjeme asegurarle que tomamos estos asuntos en serio. Tenemos políticas establecidas para garantizar que todos nuestros pasajeros sean tratados con respeto independientemente de su origen o estado. Su voz era firme y autoritaria y le dio a James un rayo de esperanza. No sonaba como alguien que toleraría un trato injusto. Sin embargo, las siguientes palabras del supervisor tomaron a James por sorpresa. Desafortunadamente no tenemos un programa militar específico que garantice mejoras de primera clase en todos los ámbitos. Lo que le dijeron antes podría haber sido una falta de comunicación. James la miró fijamente, su frustración llegando a un punto de ebullición. Falta de comunicación, ¿me está diciendo que se supone que debo aceptar que me mintieron? He volado con esta aerolínea varias veces antes, me han mejorado antes y esto no se trata de un programa, se trata de respeto básico. Podía sentir su corazón latiendo en su pecho, la ira amenazando con hervir sobre la expresión del supervisor. No cambió, pero el gerente se movió incómodo, claramente no estaba preparado para este nivel de confrontación. Señor, el gerente intervino, estamos haciendo todo lo posible para resolver el problema. Revisé su boleto y puedo confirmar que su mejora era legítima. Sin embargo, creo que hubo una confusión con la asignación de ascenso. Hizo una pausa y miró al asistente, que todavía estaba parada al frente ahora con los brazos fuertemente cruzados sobre su pecho, luciendo más a la defensiva que nunca. El asiento estaba disponible, pero había algo de confusión en nuestro sistema. James no lo creyó ni por un segundo. El asiento estaba vacío, el vuelo estaba lejos de estar lleno y si hubiera habido un problema legítimo, alguien debería haberlo explicado claramente desde el principio. No despedirlo tan groseramente. Sintió que lo estaban culpando por el error de la aerolínea y eso lo enojó. Ya no solo le estaban diciendo que se sentara en la parte trasera del avión, lo estaban manipulando. Antes de que pudiera responder, el supervisor habló nuevamente, esta vez con un ligero cambio en su tono. Entiendo su frustración, sargento, y me disculpo por cómo se ha manejado esto. Sin embargo, esta situación debe abordarse de la manera apropiada. Sus ojos se dirigieron hacia la azafata, que ahora estaba parada a unos pasos. James se alejó mirando atontamente a The Exchange. Revisaremos sus acciones y tomaremos las medidas adecuadas. El aire se hizo pesado mientras James procesaba lo que ella dijo. Ya no se trataba solo del asiento, se trataba de una azafata que lo había tratado injustamente, alguien que no había hecho bien su trabajo. La aerolínea no había logrado manejar la situación desde el principio y ahora estaban tratando de convertirla en algo menos de lo que era. No pudo evitar preguntarse si realmente la harían responsable o si todo esto simplemente se olvidaría.
El silencio permaneció en el aire mientras James esperaba y observaba a la azafata con el rabillo del ojo. Todavía no había hablado, pero su lenguaje corporal le decía todo lo que necesitaba saber. Estaba tensa, a la defensiva y claramente incómoda. La pregunta era si se le permitiría salirse con la suya o alguien tomaría medidas. Entonces, como si fuera una pregunta, el supervisor se volvió hacia el gerente y le dijo algo en voz baja. El gerente asintió en respuesta y, por un momento, la conversación pareció cambiar. James pudo sentir que algo cambiaba en el aire. El supervisor caminó hacia la azafata y fue entonces cuando las cosas tomaron un giro repentino e inesperado. El supervisor se acercó al asistente de vuelo. La azafata, que todavía estaba de pie cerca del frente, con los brazos fuertemente cruzados y los ojos fijos en el suelo, no había hablado desde la llegada del gerente, pero ahora que el supervisor la alcanzó, la tensión en el aire se espesó. El gerente se paró unos pasos detrás de ellos y observó la interacción de cerca, como si estuviera esperando que algo sucediera. James no podía escuchar su conversación, pero la postura de la azafata se endureció aún más. Sus manos, que habían estado jugando nerviosamente con el dobladillo de su uniforme, ahora estaban fuertemente apretadas. Parecía encogerse bajo la mirada de la supervisora, lo que solo hizo que James sospechara más. La supervisora dijo algo. Su voz era tranquila pero firme. Fuera lo que fuera, parecía tocar una fibra sensible. La expresión de la azafata cambió ligeramente. Hubo un destello de ira en sus ojos, pero rápidamente lo enmascaró con una sonrisa forzada. El supervisor se volvió hacia James y le dio una breve sonrisa con los labios apretados. Sargento, hemos hablado con nuestra azafata y hemos abordado la situación internamente. Revisaremos este asunto más a fondo después del vuelo. Su voz era firme, pero había un filo subyacente en ella, como si supiera que esto no era solo un simple malentendido. James podía sentir el peso del momento presionándolo, no estaba satisfecho con solo una revisión, esa era la forma corporativa de barrer las cosas debajo de la alfombra, ya había pasado suficiente tiempo tratando de explicarse, ya le habían dicho que estaba equivocado sin que nadie siquiera escuchara su versión, pero había algo diferente ahora. La supervisora ya no lo ignoraba, había reconocido el problema y la energía nerviosa de la azafata no se perdió en él, aún así, no bajó la guardia. ¿Qué quieres decir con revisión? ¿Vas a dejar que se salga con la suya?, preguntó James con voz aguda. Ahora no iba a recibir una respuesta vaga, quería respuestas. El gerente, que había estado de pie en silencio detrás del supervisor, dio un paso adelante. Sargento. Le aseguro que esto se tomará en serio, investigaremos las acciones del certificado de vuelo y me aseguraré personalmente de que se tomen las medidas adecuadas. Su tono era mesurado, pero James podía escuchar el leve indicio de inquietud arrastrándose. James lo miró fijamente, todavía sin estar convencido. ¿Y qué le pasa a ella? Ella solo tiene que volver a su trabajo después de causar todos estos problemas. El gerente abrió la boca para responder, pero el supervisor lo interrumpió. No, sargento, tomamos estos asuntos en serio, revisaremos su conducta y si la investigación determina que su acción estuvo fuera de lugar, habrá consecuencias. Sus palabras fueron más directas, como si finalmente estuviera tomando el control de la situación. Los ojos de James se entrecerraron. Fue el primer reconocimiento de que las acciones de la azafata podrían haber sido más que un error. La respuesta del supervisor dejó en claro que se estaba haciendo algo detrás de escena, pero ¿qué significaba eso realmente? ¿Qué consecuencias enfrentaría? ¿Sería suficiente para compensar la forma en que lo trataron? Todavía no lo sabía, pero la primera vez que sintió que la situación comenzaba a moverse en la dirección correcta, la azafata, que todavía estaba de pie a un lado, no decía nada, no se había disculpado y no lo haría. Su silencio decía mucho. James no pudo evitar preguntarse si ella siquiera se dio cuenta de lo grave que se había vuelto la situación. Su falta de responsabilidad, su negativa a admitir su error, ahora se había convertido en algo mucho peor que un encuentro incómodo. Las palabras del supervisor habían dejado en claro que esto no era solo un malentendido, era una falla de profesionalismo y tenía consecuencias. Sargento, entiendo su frustración, continuó el supervisor, nos aseguraremos de que esta situación se maneje apropiadamente, gracias por su paciencia. James se quedó allí por un momento, inseguro de qué decir a continuación. No se sentía victorioso, todavía no, pero hubo un cambio en el aire, finalmente se estaba haciendo algo.
Las acciones de la azafata habían sido señaladas y ella no se saldría con la suya, pero justo cuando estaba a punto de responder, el tono del supervisor se volvió más serio, casi frío. Sin embargo, agregó mirándolo fijamente, esta situación aún está bajo revisión. Y hasta que completemos esa revisión no puedo proporcionar más detalles. James apretó la mandíbula, no estaba dispuesto a dejar las cosas sin resolver. Estaré esperando una actualización, dijo en voz baja pero firme. Esto no ha terminado. La supervisora asintió rápidamente, pero James podía decir que ella no iba a hacer ninguna promesa. Él no era lo suficientemente ingenuo como para pensar que todo se arreglaría de inmediato, pero al menos por ahora parecía que alguien finalmente estaba tomando la responsabilidad. Cuando la conversación llegó a su fin, James sintió una mezcla de emociones: alivio de que se estuviera haciendo algo, pero también una persistente sensación de ira por haber tardado tanto en llegar aquí. Pero esto no había terminado ni de lejos. La situación todavía estaba gestándose bajo la superficie y James tuvo la clara sensación de que estaba a punto de explotar de una manera que nadie esperaba. Cuando la supervisora se dio la vuelta señalando el final de su conversación, James no podía quitarse la sensación de que la situación no estaba completamente resuelta. Todavía había demasiada incertidumbre flotando en el aire. La azafata, todavía parada al frente de la cabina, ni una vez lo había mirado a los ojos. Su silencio le decía mucho. Parecía que ella era demasiado orgullosa para disculparse o demasiado poco dispuesta a admitir cualquier error. De cualquier manera, su comportamiento había puesto en marcha toda esta situación y James no podía dejarlo pasar sin una resolución clara. A medida que pasaban los minutos, la tensión en el avión seguía siendo espesa, pero el vuelo continuó como si nada hubiera pasado. James regresó a su asiento, sus pensamientos. La azafata llegó con bebidas un rato después, pero no hizo contacto visual con él. Mantuvo la distancia, casi como si tuviera miedo de interactuar con él más. La inquietud era palpable. James se reclinó en su asiento tratando de relajarse, pero cada vez que cerraba los ojos sus pensamientos volvían a la forma en que lo habían tratado. Sabía que ya no se trataba solo del asiento, se trataba de respeto, algo que se ganó a través de años de servicio, algo que se le había negado sin razón. Eso es lo que más dolía. Él había sido el que se acercó a la azafata cortésmente para tratar de explicar la situación con calma, pero fue él quien fue despedido y faltado al respeto. No pudo evitar reproducir la confrontación en su mente, la forma en que ella lo había mirado cuando se acercó por primera vez al asiento, el tono despectivo, la forma en que había insistido sin siquiera verificar que el asiento no estaba disponible. No fue solo un error, no fue un accidente, fue una negativa flagrante a tratarlo con él. Respeto que merecía una negativa a siquiera escuchar su explicación, y eso era algo que no olvidaría. Pasaron unos minutos más, pero nadie vino a verlo, nadie se disculpó, ni siquiera un simple reconocimiento de la incomodidad que había soportado. Los asistentes de vuelo siguieron con sus tareas moviéndose por la cabina, pero la sensación de tensión permaneció. Era como si todos estuvieran fingiendo que todo era normal, esperando que el incidente pasara. James miró hacia el frente de la cabina nuevamente. Pudo ver a la azafata parada junto a Degali hablando con otro miembro de la tripulación. Se veía relajada ahora, como si hubiera regresado a sus deberes habituales, pero había algo en la forma en que se comportaba que parecía extraño. No había ningún indicio de remordimiento, ningún reconocimiento de que había cruzado una línea. James había visto suficiente en su carrera para saber cuando las cosas se estaban barriendo debajo de la alfombra. Esto se sentía como una de esas situaciones. La aerolínea quería resolverlas rápidamente, dejarlas atrás y esperar que los pasajeros se olvidaran de ellas, pero no pudo. Esta vez esperó un poco más, pero el vuelo no parecía desacelerarse. El suave zumbido de los motores y el parloteo ocasional de los otros pasajeros hicieron que toda la experiencia se sintiera como un recuerdo lejano, pero por dentro, James no podía dejarlo ir. Su mente todavía estaba en el intercambio. La forma en que lo habían despedido. La forma en que la azafata lo había humillado frente a todos. No podía simplemente sentarse allí y esperar lo mejor. Necesitaba respuestas. No fue hasta que el avión comenzó su descenso que las cosas finalmente tomaron otro giro. La señal del asiento Bell se encendió y las luces de la cabina se atenuaron, lo que indicaba que se acercaban a su destino. En ese momento, la azafata se acercó a su asiento. Esta vez no hubo contacto visual en absoluto. Se quedó allí parada en silencio esperando que James se abrochara el cinturón de seguridad. Su presencia era incómoda, pero ahora también había algo más. Un cambio sutil en su postura. La confianza que tenía antes en el vuelo parecía haberse evaporado, reemplazada por una energía tranquila y nerviosa. James la miró fijamente por un momento, considerando si hablar o no. Había tantas cosas que podía decir, pero no estaba seguro de si haría una diferencia. En cambio, simplemente asintió y obedeció. Se abrochó el cinturón de seguridad,
pero como ella pasó a la siguiente fila él no pudo evitar preguntarse qué iba a pasar ahora. El avión aterrizó sin incidentes, pero la tensión en la cabina persistió mientras los pasajeros comenzaban a recoger sus pertenencias. James se puso de pie, recogiendo sus cosas, sus ojos todavía en la azafata. Ella estaba ocupada ayudando a los pasajeros a recuperar sus maletas de los compartimentos superiores, pero no hubo ningún intento de contacto visual, ningún reconocimiento de la interacción que acababan de compartir. Era como si ni siquiera hubiera sucedido, como si todo hubiera sido solo un punto en el radar para ella. Pero para James estaba lejos de terminar cuando el avión se detuvo por completo y la voz del capitán llegó por él intercomunicador. James se paró en el pasillo esperando que se abrieran las puertas. Los asistentes de vuelo comenzaron a prepararse para el desembarque y mientras James se dirigía hacia la salida vio al supervisor de pie junto a la puerta hablando con otro miembro de la tripulación. Los ojos del supervisor se encontraron con los suyos. Caminó hacia la puerta y por primera vez ese día, James sintió un destello de algo que podría parecerse a la rendición de cuentas, pero ¿era suficiente? ¿La aerolínea tomaría medidas reales o este sería solo otro incidente olvidado que los poderes fácticos ocultaron? Lo único que James sabía con certeza era que esta no era la última vez que alguien escucharía sobre lo que sucedió. Las ruedas de la justicia, por lentas que fueran, finalmente comenzaban a girar, pero solo el tiempo diría hasta dónde llegarían. Cuando James bajó del avión y entró en la bulliciosa terminal, el peso de la situación aún persistía. Se movió entre la multitud de pasajeros sintiendo una extraña mezcla de alivio y frustración. Alivio de que la terrible experiencia hubiera terminado al menos por ahora, pero frustración porque sabía que había que hacer algo. Esto no podía simplemente dejarse de lado como tantas otras situaciones que había visto en su carrera. El maltrato, la falta de rendición de cuentas, no estaba bien y no lo iba a dejar pasar. No sabía qué sucedería a continuación. El supervisor había dicho que revisarían las acciones de los asistentes de vuelo, pero había escuchado a las empresas hablar así antes. Las promesas de revisar e investigar generalmente significaban el asunto quedaría enterrado y todos seguirían con sus vidas, pero James no podía quitarse la sensación de que algo más estaba en juego aquí. No se trataba solo de un asiento de primera clase, se trataba del principio de respeto y ese principio había sido violado de una manera que no iba a desaparecer solo porque el vuelo había aterrizado de manera segura. James se dirigió a la zona de recogida de equipaje, donde agarró su bolso. James se bajó de la cinta transportadora y luego se detuvo mirando a la multitud que se movía a su alrededor. No pudo evitar preguntarse cuántas otras personas habían sido tratadas de esta manera, de maneras grandes o pequeñas que simplemente habían dejado pasar. El comportamiento del asistente de vuelo no había sido una casualidad, había sido deliberado y peor aún, había sido una señal de algo más profundo, una actitud que muchas personas en posiciones de poder tenían cuando trataban con otros, especialmente personas como él, personas en uniforme, personas que sirvieron a su país. Pero James no iba a quedarse callado sobre esto, no podía serlo. Ya no era solo el soldado en el vuelo, era alguien que había visto fallar el sistema una y otra vez y no estaba dispuesto a dejar que este fuera solo otro de esos casos. Cuando salió de la terminal y salió al aire fresco, sacó su teléfono. Lo primero que hizo fue buscar el número de servicio al cliente de la aerolínea. Si iba a obtener respuestas reales, dependía de él asegurarse de que rindieran cuentas. No estaba seguro de cuál sería el siguiente paso, pero sabía que tenía que seguir adelante antes de marcar el número. Su teléfono vibró. Con una nueva notificación era un correo electrónico y el asunto le llamó la atención inmediatamente. Actualización importante sobre su experiencia reciente con nombre de la aerolínea. Era de la aerolínea y aunque no tenía idea de lo que podría decirlo abrió curioso el correo electrónico. Comenzaba con una disculpa genérica del tipo que las compañías siempre envían cuando hay una queja. Lamentamos que su experiencia reciente con nombre de la aerolínea no cumpliera con nuestros estándares de servicio, pero luego se volvió más específico. El correo electrónico mencionaba el incidente en su vuelo y afirmaba que habían tomado medidas inmediatas para abordar la situación internamente. También había una breve mención de una investigación en curso, pero lo que se destacó fue la línea final: como resultado de este incidente, el asistente de vuelo involucrado ha sido suspendido en espera de una revisión adicional. James se detuvo por un momento, su dedo flotando sobre la pantalla. Suspendido. Eso fue un comienzo, no fue una disculpa, no fue él tipo de resolución que había esperado, pero fue algo reconocimiento que había. Nunca esperó respuestas inmediatas, pero ver que la aerolínea había tomado alguna acción le hizo sentir que todavía había una oportunidad de que algo real surgiera de esto. Se sentó en un banco cercano procesando el correo electrónico. No era perfecto, no era una resolución completa, pero era un paso que no podía bajar la guardia todavía.
Aunque el correo electrónico mencionaba que la investigación todavía estaba en curso, lo que significaba que la suspensión de la azafata era temporal. James sabía que la compañía siempre podía optar por reincorporarla silenciosamente si decidían que el asunto no era tan grave como parecía, pero no iba a dejar que eso sucediera, no sin luchar. Respiró profundamente e hizo la llamada al servicio de atención al cliente cuando lo pusieron en espera. Revisó todo en su mente: el vuelo, la confrontación, las promesas del gerente y las palabras del supervisor. No estaba seguro de a dónde conduciría esta llamada, pero sabía que era importante. Ya no se trataba solo de un asiento, se trataba de responsabilizar a la aerolínea por cómo manejaban la situación y asegurarse de que nadie más pasara por lo que él había pasado. Cuando alguien finalmente respondió el teléfono, James comenzó a explicar con calma su experiencia, asegurándose de ceñirse a los hechos. Habló de cómo lo habían tratado, cómo la azafata se había negado a dejarlo sentarse en su asiento a pesar de su boleto válido de primera clase y cómo la aerolínea había manejado mal la situación desde el principio. El representante de servicio al cliente escuchó sin interrupciones y cuando James terminó, hubo un error. Una larga pausa en el otro extremo. Disculpe señor, el representante dijo, su voz sincera. Tomamos estos asuntos muy en serio y me aseguraré de que esto se escale al equipo correcto. James no podía quitarse la sensación de que era solo otra respuesta estándar, pero al menos esta persona no estaba tratando de callarlo. Repitió la importancia de responsabilizar al asistente de vuelo, de asegurarse de que la compañía cumpliera con sus promesas. El representante le aseguró que harían exactamente eso. Cuando terminó la llamada, James se sentó con la mente todavía corriendo. Esto no había terminado ni de lejos. Las ruedas estaban en movimiento, pero él sabía que el verdadero trabajo recién comenzaba. La respuesta de la aerolínea fue solo el comienzo y no iba a descansar hasta que lo viera hasta el final. Por primera vez desde el incidente, James sintió una sensación de control. Esta no era una pelea que iba a perder, esta no era una situación que simplemente se podía barrer debajo de la alfombra. Le habían faltado el respeto, pero estaba decidido a asegurarse de que esa falta de respeto fuera reconocida y abordada. La verdad era que no solo estaba luchando por sí mismo, estaba luchando por cualquiera que alguna vez hubiera sido despedido, ignorado o maltratado, y esta vez no lo iba a olvidar. Los siguientes días fueron confusos para James. El impacto inicial del incidente había desaparecido, pero la frustración seguía hirviendo bajo la superficie. Había hecho todo lo posible para presionar a la aerolínea para obtener respuestas, pero ahora estaba en un patrón de espera, esperando ver qué sucedería a continuación. Cada vez que sonaba su teléfono, lo cogía rápidamente con la esperanza de que fuera una actualización sobre la situación, pero todo lo que recibía eran correos electrónicos automáticos, respuestas de servicio al cliente y la vaga garantía ocasional de que la investigación seguía en curso. No tenía idea de cuánto tiempo llevaría el proceso. Podrían pasar días, semanas o incluso meses antes de que obtuviera un cierre real, pero una cosa era segura. Cuanto más pensaba en ello, más enojado se ponía. Esto no era solo un error, era un problema sistémico. El comportamiento de los asistentes de vuelo. Su flagrante desprecio por su condición de miembro del servicio no era solo un incidente aislado, era un reflejo de algo más profundo, algo arraigado en la forma en que operaba la aerolínea. James sabía que esto no se trataba solo de él. No era el único que había sido maltratado alguna vez. No era el único que había sido maltratado alguna vez. Había sido despedido, ignorado o tratado injustamente por su uniforme. Había otros soldados, otras personas que habían viajado con la aerolínea que podrían haber sido sometidas a un trato similar. Simplemente no habían dicho nada. Él lo sabía y eso lo impulsó a seguir presionando para que se hiciera justicia, no solo para él sino para cualquiera que alguna vez hubiera sido tratado de la misma manera. Una semana después, James recibió otro correo electrónico de la aerolínea y esta vez era diferente. El asunto: leer actualización final, resolución de su reciente incidente. James dudó un momento antes de abrirlo. Su corazón latía con fuerza cuando hizo clic en el mensaje. El correo electrónico comenzaba con otra disculpa, pero esta vez era más específico. Explicaba que después de una revisión exhaustiva de las acciones del asistente de vuelo, la aerolínea había decidido terminar su empleo con efecto inmediato. El correo electrónico también incluía un desglose detallado del proceso de investigación, indicando que se habían realizado entrevistas con varios pasajeros y miembros de la tripulación que habían presenciado el incidente. La aerolínea le aseguró a James que habían tomado el asunto en serio y que continuarían priorizando el servicio al cliente y el respeto por todos los pasajeros en el futuro. James sintió una mezcla de emociones invadirlo. Parte de él estaba aliviado. Finalmente la aerolínea había hecho algo decisivo. La asistente de vuelo ya no podría tratar cualquiera. Podía sentir la forma en que lo había tratado,
pero otra parte de él se sentía incómoda. La situación se había intensificado tan rápidamente y las consecuencias fueron severas: un trabajo perdido, una reputación empañada, todo. Debido a una sola interacción, James no quería que nadie perdiera su sustento, pero también sabía que sus acciones habían cruzado una línea, no había vuelta atrás. Aún así, la resolución se sintió como una victoria, incluso si tuvo un alto costo. James había luchado por el respeto y al final lo había obtenido, pero más que eso, había obligado a la aerolínea a enfrentar sus propios defectos. Ya no podían esconderse detrás del lenguaje corporativo y las promesas vacías. Se habían visto obligados a tomar una decisión difícil y eso era algo con lo que podía vivir. Unos días después, recibió una llamada personal del gerente de relaciones con el cliente de la aerolínea. Era la primera vez que alguien de la compañía se comunicaba con él directamente. El gerente le agradeció su paciencia durante todo el proceso y reiteró que la compañía estaba comprometida a brindar una mejor experiencia para sus pasajeros. También le ofreció a James un vuelo de ida y vuelta de cortesía como gesto de buena voluntad. James no estaba seguro de qué decir. No estaba interesado en vuelos gratis. Lo que realmente quería era responsabilidad y, de alguna manera, había logrado que el gerente hablara con sinceridad y, por primera vez, James sintió que la aerolínea realmente estaba tratando de hacer las cosas bien. Apreció el gesto, pero no fue así. No era el vuelo lo que importaba era que la aerolínea finalmente había hecho lo correcto. Cuando la llamada terminó, James dejó su teléfono y se sentó en silencio por un momento. Había sido un largo viaje desde el momento en que había subido a ese avión, a la ira y frustración que había sentido, a la resolución final que había llegado después de tanta espera y persistencia. Le había costado mucho, pero al final supo que había hecho una diferencia. Se había defendido a sí mismo y a los muchos otros que tal vez nunca hubieran hablado. James miró por la ventana viendo cómo el sol comenzaba a ponerse. El mundo afuera estaba tranquilo y en paz, pero sabía que las cosas habían cambiado, no solo para él sino para la aerolínea, para el asistente de vuelo y para cualquiera que pudiera enfrentar una falta de respeto en el futuro. La lucha no había terminado, pero era un paso adelante y eso para él era suficiente por ahora. A medida que pasaban los días, James no podía deshacerse de la sensación de que toda esta situación lo había cambiado de maneras que no había anticipado. Ya no se trataba solo del asiento. Cuanto más reflexionaba sobre ello, más se daba cuenta de que la lucha se había convertido en algo mucho más grande, sobre defender el respeto, responsabilidad y la idea de que las personas en posiciones de autoridad deben tratar a los demás con dignidad independientemente de su rango, apariencia o antecedentes. Había sido difícil mantener la paciencia durante esos largos días de espera, los correos electrónicos de ida y vuelta, las vagas garantías del servicio de atención al cliente. Todo parecía un juego de trileros corporativo destinado a mantenerlo distraído mientras pasaban al siguiente problema, y hubo momentos en los que dudó de si la aerolínea realmente cumpliría sus promesas. Después de todo, podían ignorarlo fácilmente y fingir que la situación nunca sucedió. Había visto que eso sucedía demasiadas veces antes, donde las empresas ponían una fachada de preocupación, pero en última instancia no hacían nada para abordar los problemas reales. Pero luego llegó ese correo electrónico final, el que confirmó la asistencia del vuelo. El despido. Era difícil conciliar el hecho de que alguien había perdido su trabajo debido a una interacción que había comenzado como un simple malentendido. James no se sentía bien al respecto, pero al mismo tiempo sabía que no había otra opción. La azafata no había hecho su trabajo y lo había tratado de una manera que era completamente inaceptable. Ninguna cantidad de doble discurso corporativo podría borrar que el despido no solo representó una victoria para James, fue una señal que la aerolínea se había visto obligada a enfrentar la fea realidad de cómo se comportaban algunos de sus empleados. La compañía no tuvo más remedio que responsabilizar a alguien y eso fue una victoria en sí misma. Todavía una parte de él se sentía incómoda. Las vidas de las personas no se suponía que se dejaran de lado tan rápidamente, lo que le hizo preguntarse cuántos otros asistentes de vuelo o miembros del personal habían cometido errores similares, cuántas veces los pasajeros como él habían sido tratados mal en formas pequeñas aparentemente insignificantes. That no one ever knows. Notó que la llamada telefónica del gerente de relaciones con el cliente de la aerolínea había sido un buen toque, pero no cambió el hecho de que algo había ido terriblemente mal. En primer lugar, el gerente había ofrecido sus disculpas y aunque parecían genuinas, James no pudo evitar sentir que también estaban motivados por un deseo de cerrar el caso rápidamente y seguir adelante. Ofrecerle un vuelo de ida y vuelta gratis parecía un intento de suavizar las cosas, pero James no quería regalos, quería respeto. No quería que fuera un gesto simbólico o una ocurrencia de último momento. Lo habían tratado injustamente y el precio de eso no era
Algo que pudiera borrarse con un bono de vuelo, pero no podía negar que de una manera extraña el proceso le había abierto los ojos a la importancia de defenderse ante esto. James siempre había sido una persona tranquila y reservada que se contentaba con ocuparse de sus asuntos sin hacer olas, siempre mantenía la cabeza gacha concentrándose en su trabajo, su servicio y sus deberes, pero ahora se daba cuenta de que el silencio no siempre era la respuesta. A veces había que hablar, a veces había que hacer ruido. Había aprendido eso de la manera difícil, pero al hacerlo había forzado el cambio no solo para él sino para otros que podrían enfrentar la misma situación en el futuro, incluso después del despido, incluso después de la disculpa. James sabía que la historia no había terminado, todavía quedaban preguntas sin respuesta. La aerolínea había tomado medidas pero, ¿cómo se asegurarían de que algo así no volviera a suceder? ¿Fue solo una mala manzana o hubo un problema más profundo dentro de la cultura de la empresa que permitió que este tipo de trato sucediera? En primer lugar, James no tenía todas las respuestas, pero sabía que esta no era una situación simplemente podía olvidar. No se trataba solo de responsabilizar a una persona, se trataba de impulsar el cambio, asegurándose que la aerolínea y quizás otros en la industria analizaron detenidamente cómo trataban a sus clientes, especialmente aquellos que sirvieron en el ejército. Pensó en los otros pasajeros en ese vuelo. ¿Alguno de ellos se dio cuenta de lo que sucedió? ¿Habían visto a la azafata negándose a dejarlo sentarse en el asiento de primera clase? La forma en que lo había tratado con tanto desdén. No esperaba que nadie lo defendiera. No era el tipo de cosas que generalmente llamaban la atención, especialmente en un vuelo lleno de gente. Pero se dio cuenta de que, aunque se había sentido solo en ese momento, no lo estaba. Había innumerables personas más que probablemente habían estado en situaciones similares sintiéndose ignoradas o irrespetadas. Tal vez no habían dicho nada. Tal vez no habían hecho un gran problema de eso, pero eso no significaba que no se hubieran dado cuenta. James sabía que cuando las personas estaban en silencio no significaba que no les importara, solo significaba que estaban esperando que alguien más hablara, y ahí fue donde entró él. Al defenderse, les había dado permiso a otros para hacer lo mismo. No sabía cómo terminaría esta historia, pero había iniciado una conversación y ese fue el primer paso. Al cambiar la cultura tanto en la aerolínea como en Beyond, en las semanas siguientes continuó haciendo un seguimiento con la aerolínea para asegurarse de que cumplieran su palabra e implementaran los cambios que prometieron. Dejó en claro que no se iría hasta ver el panorama completo. No era solo otro pasajero descontento que quería una solución rápida, quería responsabilidad. Quería cambio. Cada vez que se acercaba se encontraba con más garantías de que la aerolínea estaba trabajando en ello, pero James no estaba dispuesto a dejarlo salirse con la suya. Era paciente pero persistente y seguiría siendo así hasta que viera resultados. Ya no se trataba solo del asistente de vuelo, se trataba de asegurarse de que personas como él, personas que se habían ganado su lugar, nunca tendrían que experimentar ese tipo de falta de respeto nuevamente, ya fuera la aerolínea o el mundo en general. James sabía que su lucha no había terminado, solo era a medida que los días se convertían en semanas, el peso de lo que había sucedido comenzó a instalarse más profundamente en la mente de James. La situación con la azafata, la confrontación incómoda, la serie de correos electrónicos y llamadas telefónicas, todo se sentía como un recuerdo lejano a veces, pero en otros sentidos todavía estaba muy vivo. No era solo la resolución que había buscado, era el proceso en sí mismo lo que se había convertido en el punto de inflexión para él. Había esperado algún cierre, una disculpa silenciosa, una respuesta estándar, pero lo que había obtenido era algo mucho más impactante, una experiencia que cambiaría la forma en que se veía a sí mismo y cómo abordaba el mundo. James no había sido una persona vocal durante toda su carrera militar, había sido alguien que prefería manejar las cosas por su cuenta de manera silenciosa y profesional. Si había un problema, lo lidiaba y si no era algo que pudiera solucionar, seguía adelante, pero el incidente en ese vuelo lo había empujado a un territorio desconocido, lo había obligado a hablar para luchar por algo más grande que solo su asiento en el avión. Se trataba de su dignidad, su servicio y, en última instancia, el respeto que merecía no solo como soldado sino como persona. La aerolínea había cooperado hasta cierto punto, pero James no podía quitarse la sensación de que solo estaban haciendo lo mínimo para resolver el problema. Sí, el asistente de vuelo había sido despedido y sí, la aerolínea había prometido hacerlo mejor en el futuro, pero a James no le interesaban las garantías corporativas o las promesas vacías. Había visto con qué facilidad las empresas podían manipular una situación, hacer una solución rápida y luego seguir adelante sin cambiar nada sustancial. No iba a dejar que se salieran con la suya esta vez, así que siguió presionando.
Envió correos electrónicos de seguimiento pidiendo más detalles sobre la investigación, presionando para obtener información sobre qué medidas estaba tomando la aerolínea para garantizar que tales incidentes no volvieran a ocurrir. Preguntó sobre sus procesos de capacitación para empleados, sobre cómo manejaban las quejas, sobre cómo pretendían fomentar una cultura de respeto para todos los pasajeros, especialmente aquellos que sirvieron en el ejército. Fue implacable, pero de alguna manera sabía que si no mantenía la presión, nada cambiaría y luego, un día, de la nada, recibió una llamada. Era nuevamente del gerente de relaciones con el cliente, pero esta vez el tono de la conversación fue diferente. El gerente ya no ofrecía garantías vagas. Esta vez estaba hablando con James como si fueran iguales, como si ambos fueran socios en una conversación sobre un cambio real. Sargento Carter, el gerente dijo, hemos estado escuchando sus comentarios y quiero agradecerle su persistencia. Hemos revisado nuestros procedimientos internos y me complace informarle que hemos decidido implementar una iniciativa de capacitación en toda la empresa centrada en la diversidad, el respeto y el reconocimiento militar. James se sorprendió. Había esperado la jerga corporativa habitual, pero esto era diferente. La empresa no se trataba solo de disculparse, sino que estaban tomando medidas concretas. El gerente explicó que, tras el incidente, la aerolínea había realizado una revisión completa de sus programas de capacitación del personal, en particular en la forma en que los empleados interactuaban con el personal militar. Estaban planeando implementar una nueva capacitación para todos los asistentes de vuelo y el personal de servicio al cliente, centrándose en la sensibilidad cultural, la comprensión de las necesidades únicas de los miembros militares y el fomento de un mayor sentido de respeto y profesionalismo en todas las interacciones. James sintió un destello de algo que no esperaba. Espero que hubiera impulsado el cambio y ahora estaba sucediendo. Ya no se trataba solo del asistente de vuelo, se trataba de asegurarse de que cada soldado, cada persona que había servido a su país, fuera tratada con el respeto que merecía, no solo por esta aerolínea, sino también por otras. El gerente continuó diciéndole a James que la aerolínea también estaba estableciendo una línea directa para que el personal militar informara sobre cualquier incidente o inquietud que enfrentaran durante sus viajes. Estaban creando un sistema donde los soldados, los veteranos y sus familias pudieran hablar sin temor a ser ignorados o ignorados. Fue un pequeño paso, pero James podía sentir el peso de esto. No fue un gesto simbólico, fue un intento real de hacer las cosas bien por primera vez. James sintió que estaba cerca. Escuchó la llamada telefónica que terminó con una invitación para que James se reuniera con el equipo de liderazgo senior de la aerolínea para discutir los cambios en persona y brindar su opinión sobre cómo la aerolínea podría seguir mejorando. Aceptó, aunque una parte de él todavía no podía creer que una gran empresa realmente estuviera pidiendo su opinión. Tomando su experiencia en serio a medida que se acercaba la reunión, James se encontró reflexionando sobre el viaje que lo había llevado hasta aquí. Había sido solo otro pasajero en un vuelo haciendo todo lo posible por llegar a casa después de un largo despliegue, pero en el lapso de unas pocas semanas había pasado de sentirse irrespetado y despedido a convertirse en una voz para el cambio dentro de una gran corporación. Fue un resultado inesperado, pero fue uno que había requerido determinación, persistencia y voluntad de ponerse de pie cuando importaba. El día de la reunión, James se vistió con su uniforme. El peso de su experiencia militar se posó sobre sus hombros cuando entró en la sede corporativa de la aerolínea. Fue recibido por un pequeño grupo de ejecutivos, todos ansiosos por escuchar su. James pasó las siguientes horas hablando con ellos, compartiendo su experiencia en detalle y ofreciendo sugerencias sobre cómo podían asegurarse de que esto no volviera a suceder. Les habló de la importancia del respeto. Sobre cómo los pequeños gestos pueden marcar una gran diferencia. Sobre cómo una aerolínea puede mostrar su aprecio por los miembros militares sin que parezca un gesto simbólico. Les dijo que tenían que hacer más que simplemente disculparse. Necesitaban hacer que el aprecio militar sea parte de la cultura de su empresa. Algo que estuviera integrado en todo lo que hacían, desde la capacitación hasta el servicio al cliente. Al final de la reunión, James sintió una sensación de satisfacción. Una acción que no esperaba. Los ejecutivos estaban genuinamente interesados en hacer cambios. Pidieron su participación continua y James aceptó ayudarlos a mantenerse en el camino para asegurarse de que los compromisos que habían asumido fueran más que solo palabras en papel. No quería ser solo parte de la historia. Quería asegurarse de que la historia todavía se escribiera de una manera que importara. Años después,
cuando James dejó la sede ese día, no pudo evitar sentir una sensación de orgullo. Había sido un largo camino lleno de frustración y dudas, pero al final había marcado una diferencia. La empresa lo había escuchado y estaban tomando medidas, pero lo más importante es que había aprendido algo sobre sí mismo. Había aprendido que, a veces, defender lo correcto requiere más que simplemente decirlo. Se necesita persistencia, paciencia y coraje para seguir adelante incluso cuando las probabilidades parecen estar en tu contra. James había comenzado este viaje con la esperanza de obtener una resolución para sí mismo, pero al final había ayudado a crear algo mucho más grande. Había ayudado a establecer un nuevo estándar, uno en el que el respeto ya no era opcional y donde todos, sin importar su origen, podían contar con ser tratados con dignidad, y eso sabía que era una victoria que valía la pena luchar. En las semanas que siguieron a su reunión con los altos directivos de la aerolínea, James no pudo evitar reflexionar sobre cuánto había cambiado su vida desde ese fatídico vuelo. Lo que había comenzado como una experiencia simple y en muchos sentidos inquietante se había convertido en algo mucho más grande de lo que podría haber imaginado. Lo que había pensado que sería una batalla de corta duración por un asiento de primera clase se había convertido en una campaña a gran escala para el cambio, no solo dentro de la aerolínea sino también dentro del contexto más amplio de cómo se trata al personal militar. Tratado por las empresas y el público en general, James había pasado años en el ejército entendiendo el poder de la disciplina, el orden y el respeto, pero nunca había pensado realmente en cómo ese respeto debería traducirse en el mundo más allá del ejército, especialmente en espacios civiles como hoteles de aerolíneas o negocios minoristas. El incidente le había abierto los ojos a un problema más profundo que muchos soldados enfrentaban, pero rara vez hablaban de las formas sutiles de falta de respeto que pasaban desapercibidas para la mayoría de las personas. No siempre se trataba de incidentes importantes como ser rechazado en la puerta o negar el servicio, sino de los pequeños momentos insidiosos que hicieron que los miembros del servicio se sintieran menos, que como si de alguna manera no merecieran el respeto al que se suponía que tenían derecho. La retroalimentación que recibió de la aerolínea después de la reunión. Las acciones tangibles que estaban tomando eran más que una victoria personal, eran una prueba de que el cambio era posible cuando las personas estaban dispuestas a ponerse de pie y exigirlo, y para James eso fue suficiente para hacerle sentir que no solo había estado luchando por su propia dignidad, había estado luchando por la dignidad de innumerables personas que habían sido sometidas a maltrato similar sin tener la oportunidad de expresar sus frustraciones. Podía sentir una sensación tranquila de orgullo construyéndose dentro de él, sabiendo que sus acciones habían provocado un efecto dominó que podría ayudar a cambiar la forma en que las empresas interactuaban con la comunidad militar. Una tarde, un mes después de la resolución, estaba sentado en su casa cuando recibió otro correo electrónico de la aerolínea. Esta vez no era una comunicación corporativa o una disculpa, era una invitación para ser parte de un grupo de discusión que estaban organizando. Querían que James ayudara a dar forma al futuro de sus políticas de reconocimiento militar. Estaba claro por la invitación que habían realizado los cambios que había solicitado, pero ahora querían su opinión sobre cómo hacer que la experiencia sea aún mejor para los viajeros militares en el futuro. No fue solo una palabrería. La aerolínea le estaba pidiendo activamente su consejo, mostrando un compromiso para hacer cambios reales y duraderos. La reunión del grupo se programó para unas semanas más tarde y James tenía sentimientos encontrados al respecto. Apreció el gesto, pero una parte de él se preguntó si era solo otra forma de que la aerolínea marcara una casilla. Sin embargo, también entendió que el cambio real a menudo tomaba tiempo, y el hecho de que todavía estuvieran buscando comentarios significaba que al menos estaban interesados en mejorar. Cuando llegó el día del grupo de discusión, James se encontró en una sala de conferencias con varios otros veteranos militares. Provenían de diferentes ramas, antecedentes y áreas de servicio, pero todos compartían una experiencia común. Habían sido tratados injustamente en algún momento durante sus viajes. A algunos se les habían negado los ascensos de categoría. El personal de servicio al cliente había pasado por alto a otros y muchos habían sido sujetos a sesgos o estereotipos sutiles. James escuchó atentamente mientras compartían sus historias. Fue sorprendente la cantidad de experiencias que tuvieron, que reflejaban sus propias experiencias de ser tratado como una ocurrencia tardía, descartado o incluso ignorado. El grupo de discusión fue más que una reunión, se convirtió en una experiencia catártica para todos los involucrados. Para James, fue una oportunidad para darse cuenta de lo mucho que esto era un problema colectivo. El maltrato no fue solo un evento aislado,
fue parte de un patrón que había afectado a los miembros militares de diferentes maneras a lo largo del tiempo. Escuchar a los otros veteranos hablar sobre sus propias experiencias lo hizo sentir menos aislado. No se trataba solo de que una persona hablara, se trataba de una comunidad que se unía para exigir el respeto que merecía. La reunión duró varias horas y al final, James sintió una sensación de esperanza que no esperaba. Los ejecutivos de la aerolínea presentes tomaron notas furiosamente, haciendo preguntas, ofreciendo explicaciones e incluso admitiendo que nunca habían entendido completamente la profundidad de los problemas que enfrenta el personal militar. Estaban realmente comprometidos y, cuando la reunión terminó, pidieron al grupo sugerencias concretas sobre cómo mejorar su servicio. Ya no se trataba solo de darles una disculpa, se trataba de ofrecer soluciones tangibles. James habló y sugirió que la aerolínea creara una línea de soporte dedicada para personal militar, una forma de contactar al servicio al cliente de manera rápida y directa sin tener que explicar su situación repetidamente. También recomendó que la aerolínea trabaje más de cerca con las organizaciones de veteranos para asegurar que sus políticas estén alineadas con las necesidades de la comunidad militar, pero la sugerencia más importante que hizo fue simple: tratar a cada soldado, cada veterano, como si fuera importante, porque lo es. También enfatizó que los cambios debían reflejarse en la cultura de la compañía, no solo en sus políticas. Un programa solo puede llegar hasta cierto punto. Dijo que son las personas las que importan. Cuando un asistente de vuelo camina por el pasillo y ve a un soldado en uniforme, debe sentir un sentido de orgullo, no solo de deber. Deben saber que lo que hacen tiene un significado real. El respeto tiene que venir de arriba hacia abajo y tiene que sentirse en todos los niveles de la compañía. La reunión terminó con una nota positiva, con los ejecutivos de la aerolínea agradeciendo a los veteranos por su tiempo y comentarios. Cuando James salió de la sala de conferencias sintió algo que no esperaba: un sentido de logro, no para él sino para las personas que lo seguirían. Los cambios en los que estaban trabajando eran más que solo políticas, se trataban de crear un cambio cultural. No se trataba solo de acomodar al personal militar, se trataba de apreciarlos por los sacrificios que habían hecho, comprender los desafíos únicos que enfrentaban y hacerlos sentir respetados y valorados en cada paso del camino. Más tarde esa semana, la aerolínea hizo un anuncio público sobre las nuevas políticas que habían implementado. No fue solo un comunicado de prensa, fue un compromiso de cambio respaldado por acciones e iniciativas que se implementarían en los próximos meses. La aerolínea se había asociado con organizaciones militares para lanzar una campaña de concientización a nivel nacional sobre la importancia de tratar al personal militar con respeto y dignidad. También introdujeron un nuevo programa de prioridad para veteranos que ofrece a los veteranos y al personal militar en servicio activo acceso a asientos prioritarios, embarque temprano y una línea de servicio al cliente dedicada. Para James, la campaña fue la culminación de todo por lo que había luchado. No se trató solo de un incidente aislado, se trataba de asegurar que ningún soldado volviera a sentirse como él se había sentido en ese vuelo. El verdadero cambio no se había producido solo en las políticas de la aerolínea, sino en la mentalidad de las personas que trabajaban allí. Finalmente estaban empezando a ver al personal militar no como un caso especial, sino como miembros valiosos de la sociedad que merecen el mismo respeto que cualquier otro cliente. Mientras se sentaba y reflexionaba sobre lo lejos que habían llegado las cosas, James se dio cuenta de que la lucha no había terminado, pero por primera vez en mucho tiempo sintió la esperanza de que el cambio por el que habían trabajado finalmente estuviera sucediendo y que fuera algo por lo que valiera la pena luchar. El viaje que había comenzado con una sola queja se había convertido en algo mucho más grande y tenía el potencial de marcar una diferencia duradera para las generaciones futuras de personal militar. La batalla había sido larga, pero la victoria valió la pena y James supo con un profundo sentido de satisfacción que el viaje estaba lejos de terminar. A medida que pasaban los meses, los cambios que James había impulsado comenzaron a tomar forma. El nuevo programa de reconocimiento militar de la aerolínea estaba ganando terreno lentamente y, si bien todavía era un trabajo en progreso, estaba claro que las cosas estaban mejorando. Los veteranos y el personal en servicio activo que viajaban con la aerolínea estaban empezando a ver los beneficios de primera mano. James continuó en contacto con la aerolínea para verificar el progreso de las iniciativas, ofreciendo consejos e incluso participando en algunos grupos de enfoque más. Se estaba volviendo claro que la compañía se tomaba en serio su compromiso con el cambio y James no pudo evitar sentir un creciente sentido de orgullo por lo que habían hecho. Lo lograron juntos. El impacto no se limitó solo a la aerolínea, otras compañías comenzaron a darse cuenta de lo que estaba sucediendo y James se encontró recibiendo llamadas y correos electrónicos de empresas de varias industrias que pedían consejos sobre cómo mejorar sus propias políticas para el personal militar. Fue un efecto dominó que James no había anticipado.
Lo que había comenzado como un solo incidente, la frustración de un hombre por ser tratado injustamente, se había transformado en un movimiento más grande que exigía respeto, aprecio y responsabilidad para aquellos que habían servido. James sabía que el cambio rara vez era instantáneo. Llevaba tiempo que las nuevas políticas se arraigaran por completo en la cultura de una empresa, pero también sabía que había provocado algo poderoso, algo que no se podía deshacer fácilmente. El viaje no había sido fácil y lo había puesto a prueba de maneras que no esperaba, pero los resultados hablaban por sí solos. Más aerolíneas, más empresas, más personas estaban comenzando a reconocer el valor de respetar al personal militar. No se trataba solo de hacer un gesto ocasional, se trataba de construir una cultura de respeto que duraría por generaciones y la parte más satisfactoria eran los miles de militares que se beneficiarían de los cambios. James podía ya escuchar las historias de soldados veteranos y sus familias que viajan más fácilmente, sintiéndose respetados y sabiendo que su servicio fue apreciado de una manera que nunca antes se había hecho. Las pequeñas victorias se estaban sumando. No eran solo las grandes empresas o los programas de alto perfil, eran las pequeñas cosas que un soldado hacía al entrar en un aeropuerto y ser recibido con respeto, un veterano recibiendo un asiento mejorado sin tener que preguntar, una familia viajando juntas sin sentir que tenían que luchar por servicios básicos. Estas eran las cosas por las que James había luchado y ahora se estaban volviendo una realidad para James. El trabajo nunca estaba realmente terminado, siempre había más por hacer, más formas de mejorar y más personas a las que llegar, pero la sensación de progreso era innegable. Había visto cambiar la aerolínea, visto cambiar la forma en que veían su responsabilidad hacia el personal militar y sabía. Aquellos que abordarían vuelos en el futuro, que entrarían a tiendas y restaurantes y serían tratados con la dignidad que merecían y, aunque el camino por delante todavía era largo, James sabía que el viaje había valido la pena. Los últimos meses le habían mostrado algo que no había entendido completamente antes. A veces, las mayores victorias no provienen de las batallas que esperas ganar, sino de las que nunca viste venir. Y para James, esa comprensión fue todo el cierre que necesitaba. Al final, no se trataba solo de un vuelo, se trataba de un movimiento, un momento que había comenzado con un simple acto de falta de respeto, pero que se había convertido en algo mucho más grande de lo que cualquiera de ellos había imaginado. Y, aunque el mundo seguiría girando, los cambios que había ayudado a crear resonarían mucho más allá de ese único incidente. James había ganado, pero lo más importante es que se había asegurado de que el mundo fuera un poco mejor para quienes vendrían después de él, y eso para él fue la victoria definitiva. Si esta historia te pareció interesante, asegúrate de presionar el botón me gusta y compartir tus pensamientos en los comentarios a continuación. No olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Gracias por mirar.